Caza de brujas. Reencarnada en Petunia Evans. Capítulo 34. Gringotts era tal como Lucy lo recordaba de las películas. Repleto de gente mágica y duendes. Aunque estaba impecable de piso a techo. Afortunadamente, no había señales de dragones escapando del profundo abismo debajo del edificio. Petunia se quedó cerca de Minerva mientras se dirigían hacia una fila. Esperando pacientemente su turno. La joven no se molestó en ocultar su asombro. Contemplando el edificio mágico con asombro. Era solo una prueba más de que este realmente era el mundo mágico y los recuerdos de Lucy eran terriblemente precisos. Al menos en lo que respecta a las apariciones en la película. Siguiente. Gritó un empleado goblin rasposo. Atrayendo la mirada del reencarnado hacia adelante mientras el goblin esperaba para ayudarlo. Minerva no dudó y dejó una pila de papeles sobre el mostrador. Ya estaban completos. Solo faltaba procesarlos. El duende sin nombre se levantó las gafas para examinar los documentos. Asintió mientras sus ojos negros y brillantes recorrieron la página. Tarareando para sí mismo. Y sabes que Gringotts no cubrirá ninguna pérdida de fondos si tú. Hizo una pausa y miró a la bruja. Proyecto no cumple con las expectativas. Minerva asintió con recato. Por supuesto que tampoco esperaba tal cosa. El labio del duende se curvó. Luciendo casi como una especie de sonrisa burlona. Te sorprendería saber cuántos lo hacen, resopló el ser mágico. Agitando la mano sobre las páginas y cubriéndolas con su magia. Sin dudarlo. Estampó un sello sobre el papel mientras lo guardaba en su escritorio con una práctica experta. Transferiremos la cantidad que has solicitado a la nueva bóveda. Estará bajo el nombre de Telling Tidbits. Como has solicitado. Lleva esto al final del pasillo y a la izquierda. El cajero te ayudará a finalizar las cosas. El duende le pasó un nuevo trozo de pergamino. Minerva lo tomó y lo leyó rápidamente asintiendo. Petunia no pudo evitar sonreír y sus ojos se encontraron con los del duende contador. Gracias. Señor. Las palabras salieron de la boca de la chica con naturalidad. Se obligó a no morderse el labio. Deseando con todas sus fuerzas saber ya sobre los saludos de los goblins. Lucy había leído muchas cosas interesantes en fanfictions. Pero no quería ofender a los goblins improvisando basándose en las imaginaciones ficticias de sus compañeros fans. El duende contador entreabrió los labios y alzó las cejas con una expresión de sorpresa no disimulada. Controló su expresión rápidamente y miró a McGonagall solo por un momento antes de concentrarse realmente en la niña que tenía delante. Se inclinó hacia adelante y miró a Petunia con lo que podría haber sido curiosidad. La joven no se dejó intimidar y siguió sonriéndole. Sintió alivio cuando el duende le devolvió la sonrisa. Aunque con todos sus dientes afilados tal vez eso debería haberla puesto más nerviosa. De nada. Valiente. El duende asintió con aprobación y le hizo un gesto para que se acercara. Petunia lo tomó como una buena señal y se acercó más al mostrador. Se puso de puntillas y se apoyó en el mostrador para levantarse un poco más. A esa altura. Apenas podía asomarse por el borde del mostrador. Pero era suficiente. El duende metió la mano en su cajón y sacó una pequeña bola envuelta en papel de aluminio que no era más grande que el pulgar de Petunia. Sus largos dedos, parecidos a una criatura, deslizaron la baratija hacia la niña. Sus ojos vacíos brillaban misteriosamente a la luz. En una parte del papel de aluminio había escritas palabras que decían, Pepper Imp, en letra cursiva. La reencarnada abrió mucho los ojos y abrió la boca por la sorpresa. ¿Le estaba dando un caramelo? Lucy recordó que los cajeros del banco hacían eso en su vida pasada. Los más amables siempre le daban dos porque se portaba muy bien y a menudo lograba que sus hermanos mantuvieran el orden mientras sus padres hacían sus necesidades. La reencarnada extendió la mano para examinar la bola envuelta en papel de aluminio con emoción. Realmente había estado deseando probar dulces mágicos. La muchacha hizo una pausa y miró al duende a los ojos. Pero no tengo nada para usted. ¿Buen señor? Ladeó la cabeza y pensó en lo que había traído consigo. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando el duende soltó una risa. Petunia se sorprendió al ver esto. Al igual que todos los demás cajeros y clientes del banco. La gente murmuraba a su alrededor. Pero la niña se obligó a ignorarlos. La criatura mágica sacudió la cabeza con diversión. Me has dado más que la mayoría de los jóvenes. Una risa de verdad vale más de lo que crees a mi edad. El duende metió la mano en su cajón una vez más y sacó una pequeña tarjeta de color canela con letras doradas. Cuando tengas la edad adecuada.
Hablaremos de nuevo. Te ayudaré con tu primera bóveda. Si me lo permites. El duende deslizó la tarjeta sobre el mostrador. Petunia la tomó sin dudar leyendo su impresión. Fradnock, asesor de archivo contable, FRENOK de Humorous. Las cejas de Petunia se alzaron con sorpresa. Así que su nombre era Fradnock. ¿Eh? No estaba segura de lo normal que era que los goblins le entregaran una tarjeta de visita. Pero seguro que no se lo esperaba. El hecho de que se ofreciera a ayudarla en el futuro también era interesante. La chica sabía que tenía poco tiempo. Pero no podía dejar pasar la oportunidad de hablar con el cajero del banco en persona. Especialmente con uno que parecía simpatizar con ella. Ella tragó saliva y miró a los goblins a los ojos con determinación. ¿Qué edad debo tener para abrir mi propia bóveda? Pensé que podrías tener 11 años. Fradnock pareció sorprendido por su pregunta y la miró enarcando una ceja. De repente, asintió para sí mismo como si hubiera entendido algo. La mayoría de los magos jóvenes no tienen una bóveda propia. Las familias antiguas crean una bóveda fiduciaria cuando nace un niño y trasladan cosas a ella según les parezca. Si quieres una bóveda propia, 13 años de edad deberían ser suficientes. Aunque, el duende hizo una pausa y miró a McGonagall a los ojos por un momento. Bajó el volumen a poco más que un susurro, inclinándose sobre su mostrador mientras continuaba. Si ella te ha traído, entonces eres una bruja de sangre nueva. Hacemos excepciones para los de tu especie. Aquellos que no tienen vínculos familiares con el mundo mágico. Creemos que es mejor analizar tu sangre cuando eres joven y encontrar tu linaje familiar. Hizo una pausa y se sentó nuevamente. Pero aún manteniendo la voz baja. Aunque cualquier goblin no querría perder un miembro antes que descartar a un miembro de su propia familia. No puedo decir lo mismo de tu bondad. Tal vez te parezca prudente abstenerte de realizar pruebas de sangre en el futuro cercano. Fradnock parecía bastante insatisfecho cuando terminó de hablar. Con los labios apretados en algo que parecía una mueca. La mente de Petunia se movió rápidamente ordenando la información que había presentado. Primero, solo tuvo que esperar un año para conseguir su propia bóveda. Si es que era tanto tiempo. Podrían considerar hacer una excepción para ella y eso era emocionante. Pero sonaba como si él pensara que ella era una bruja. Petunia estaba un poco en conflicto con eso. No le gustaba la deshonestidad de la situación. Incluso la vieja bruja de esa librería de antes asumió que ella era una bruja. La chica supuso que simplemente tendría que acostumbrarse a eso, ya que era una parte bastante importante de sus planes futuros. Lo siguiente en lo que su mente se concentró fue en el análisis de sangre. ¿Era como el análisis de herencia que Lucy había visto aparecer a menudo en las historias? Eso sonaba interesante. Le encantaría saber de dónde había sacado Lily su magia. Sin embargo, por el tono que había adoptado el duende, había más que eso. Por mucho que quisiera interrogarlo más. Simplemente no tenían tiempo en ese momento. Necesitaba llegar a casa y todavía tenían mucho que hacer hoy. Tal vez podría escribirle una carta al respecto. Tal vez incluso programar una reunión. Sería bueno tener a alguien a quien hacerle preguntas y este duende parecía bastante amable en ese momento. Ella tomó la tarjeta y la guardó con cuidado, sonriendo ampliamente al empleado. Gracias, señor Fradnock. Agradezco su consejo y su experiencia en este asunto. Hizo una leve reverencia. Espero que no tenga ningún problema en escribirle si tengo alguna otra pregunta. No me gustaría tomar una decisión mal informada. El duende que estaba en el puesto de al lado se cayó de la silla y aterrizó con un fuerte golpe y un gemido silencioso. ¿Había estado escuchando a escondidas? Petunia no pudo evitar intentar echar un vistazo por encima del mostrador para ver si la criatura estaba bien. Se detuvo y volvió a mirar al duende que tenía delante. Fradnock se rió entre dientes una vez más. Con un brillo extraño en los ojos. Creo que eso sería una enmienda. Pequeño y valiente bruja. El duende ignoró a su compañero y se concentró internamente en el niño que tenía frente a él. Tengo la sensación de que tengo muchas cosas que esperar a medida que crezcas. Quizás. Petunia se mordió el labio y se encogió de hombros levemente. Pero, por favor, llámame Petunia. La reencarnada le tendió la mano al duende sin vacilar. El duende reaccionó con sorpresa. Pero no duró mucho. La criatura mágica envolvió con cuidado sus dedos largos y afilados alrededor de su mano. Su piel estaba fría al tacto. Como metal frío. Estaba arrugada. Muy parecida a las manos del abuelo de Lucy. Pensar en ese anciano hizo que el corazón de la niña se calentara un poco.
Petunia le estrechó la mano con un gesto decidido y una ligera sensación de hormigueo se extendió por todo su cuerpo mientras lo hacía. Antes de que pudiera pensar más en el asunto, Minerva se atragantó. Los ojos de la bruja estaban muy abiertos y la boca ligeramente abierta. ¿Algo había sorprendido a la mujer? Siguiendo el ejemplo de la bruja, Petunia y Fradnock se soltaron. El empleado Goblin le hizo un gesto a Minerva. Un entendimiento oculto entre los dos que Petunia no percibió. La bruja parecía sorprendida, pero no dijo nada en voz alta. Petunia lo ignoró. Simplemente asumió que su reacción se debía a la curiosa conversación de la que era testigo. Mientras intentaba descifrar lo que pasaba por la mente del profesor, la niña desenvolvió el caramelo que le habían dado con la intención de metérselo en la boca. «No», gritó uno de los clientes de la fila contigua a la suya, intentando quitarle el dulce de la mano a Petunia. El reencarnado se movió por instinto. Se hizo a un lado y dejó que el hombre corpulento se desparramara sobre el suelo de mármol. «No comas eso», balbuceó el hombre desconocido mientras intentaba alcanzar a Petunia de nuevo. Podría estar envenenado. La habitación estaba en silencio. Se hizo fría y silenciosa. La reencarnada podía sentir las miradas de todo el banco sobre ella. El calor de sus miradas pesaba sobre el hombre que tenía delante. Hizo a un lado los nervios, poniéndose un poco más erguida bajo el escrutinio de quienes la rodeaban. La chica canalizó todo el orgullo del joven Draco Malfoy, enderezando los hombros y levantando ligeramente la barbilla. Esa debe ser la acusación más ridícula que he escuchado jamás. McGonagall se burló en voz alta, rompiendo el silencio. Se paró al lado de Petunia, con las manos a los costados mientras ponía los ojos en blanco al mirar al hombre. Curiosamente, lo único que Petunia pensó fue la voz de Hermione Granier diciendo las palabras, «¡Qué idiota!», con el nivel perfecto de descaro. Aunque la reencarnada no tuvo la oportunidad de continuar con ese pensamiento. Antes de que el hombre comenzara a balbucear nuevamente. Tú, no deberías haber dejado que le diera nada. Y mucho menos tocarla». El hombre miró fijamente a la profesora McGonagall. Pero no se levantó del suelo por alguna extraña razón. «No eres apta para ser la escolta de esta dama». Miró a la joven a los ojos, con una mirada casi emocionada en su rostro. La mente de la niña reflexionó sobre las extrañas palabras del hombre. Y el tiempo casi se detuvo mientras sus pensamientos corrían. ¿De qué demonios estaba hablando? Petunia miró más de cerca su atuendo y notó que era puramente una túnica de mago. Era de una calidad decente, pero no le quedaba en lo más mínimo. De hecho, el hombre parecía increíblemente fuera de lugar en comparación con los otros clientes que había visto hoy. La niña frunció los labios, mientras una sensación repugnante se instalaba en la boca de su estómago. Había algo extraño en ese hombre. Estaba atacando a su único acompañante adulto. Alguien que obviamente no era su madre. Y estaba tratando de retratar a la bruja de una manera negativa. Entre la vestimenta y el comportamiento del hombre, Petunia llegó a una sola conclusión. Este hombre era de sangre pura y quería algo de ella. Las palabras que Eileen había dicho una vez antes resonaron en su mente. Creo que subestimas la importancia que tendría para ellos el descubrimiento de una nueva heredera de sangre pura. Todas las madres te tendrían en la mira como posible esposa para su hijo. Podrían conseguir una mujer de buena cuna y todo el legado de su familia con una sola firma. ¿Podría ser eso? ¿Acaso este hombre estaba actuando bajo esa suposición? Ella ni siquiera había intentado actuar como una sangre pura hoy. No es que realmente supiera cómo actuaban en la vida real. La chica solo había estado ocupándose de sus asuntos y haciendo conexiones. Vale. Puede que no fuera lo más normal que hiciera una niña pequeña. Pero, aún así, el hombre se estaba arriesgando mucho sin intentar confirmar quién era ella. Petunia no pudo evitar notar una vez más la atención que el hombre había despertado en ellos. Lo que hizo que todo el banco se paralizara mientras observaban cómo se desarrollaba el drama. Quizás, ¿esta era una oportunidad? Una que debía aprovechar al máximo. Minerva frunció el ceño y su ceño se profundizó hasta mostrar un aire de disgusto. El hombre tomó su expresión como una buena señal y tenía la intención de seguir hablando. Pero Petunia lo interrumpió. ¿Eres incompetente? La reencarnada dejó que su voz infantil resonara por la gran sala. Su tono ligero daba la impresión de curiosidad infantil. Su expresión vacía parecía amenazadora. Era como una serpiente que observaba al hombre en el suelo.
inclinando la cabeza hacia un lado mientras consideraba cómo quería que se desarrollaran las cosas. El hombre la miró boquiabierto. Como si nunca hubiera sospechado que una niña dijera algo así. Palideció un poco. Como si se diera cuenta de que tal vez había cometido un error. En su débil defensa. Probablemente no era algo que la mayoría de los niños hubieran dicho. Pero Petunia no era una niña normal. ¿No? No hace falta que respondas, continuó la reencarnada. Cruzándose de brazos y fijando su mirada nada divertida en el hombre. Cualquier idiota que se refiera a un miembro de la raza Goblin como eso, obviamente ha olvidado su lugar en el mundo. Ahora mira, jovencita. Yo. El hombre extendió la mano hacia Petunia nuevamente. Pero rápidamente retiró su mano cuando Minerva deslizó su varita entre sus dedos. Levantándola ligeramente en forma de advertencia. No, continuó la niña con calma. Agradecida de que la bruja que estaba a su lado estuviera más que preparada para ocuparse de las cosas si fuera necesario. No creo que vaya a haber nada de lo que tengas para ofrecer. Eres lo que mi padre llamaría un caballero de 4 outs. Lo que significa que no tienes ingenio. Ni dinero. Ni crédito. Ni modales. Petunia escuchó a alguien resoplar en la distancia. Una pequeña sonrisa tiró de la comisura de su boca, pero la mantuvo firme mientras continuaba. Estamos en Gringotts. El único establecimiento bancario lo suficientemente confiable para las fortunas de toda la raza de magos. El lugar en el que incluso tú has considerado apropiado depositar tu confianza financiera. Hizo una pausa. Pellizcándose la barbilla con el pulgar y el índice. ¿Y creíste que era prudente insultar su integridad? El extraño se tambaleó. Al darse cuenta de lo que había pasado. La chica lo miró enarcando una ceja. Esperando lo que sin duda serían excusas poco convincentes. No. Es solo que. Fue. Podría haber sido envenenado, balbuceó el hombre corpulento. Que recién ahora se estaba poniendo de pie. Sus ojos comenzaron a recorrer la habitación. Como si buscara a alguien que lo ayudara entre la multitud. Petunia puso los ojos en blanco y negó con la cabeza. ¿Y qué beneficio hay en eso? Inclinó la cabeza hacia un lado y miró al hombre con desagrado. No hay beneficio para ninguna de las partes. Y la mayoría de nosotros sabemos que los duendes solo hacen las mejores inversiones. El resto del mundo mágico ya ha olvidado por qué les confiamos nuestro tesoro. Petunia levantó la vista y se encontró con los ojos de los demás clientes como si buscara una respuesta. Varias personas entre la multitud parecían confundidas. Mientras que otras parecían un poco curiosas. Petunia continuó mirando alrededor de la habitación por un momento más. Sus ojos se encontraron con los de un joven familiar de cabello negro azabache. Sirius Black era perfectamente reconocible. Incluso cuando era tan joven. Su cabello estaba arreglado. Pero también desordenado de alguna manera. Sus ojos brillaban de asombro. Pero la mano en su hombro le recordaba que debía comportarse. Estaba de pie junto a su hermano en otra fila. Regulus se quedó un poco detrás de su hermano. Un hombre mayor estaba con ellos. Una mano sobre los hombros de cada uno de los chicos de una manera casi protectora. Petunia podía sentir a Lucy llorando dentro de ella. Estaba vivo. Las emociones secundarias amenazaban con salir a la superficie. Pero ella las reprimió por el momento. Tanto Lucy como Petunia juraron en ese momento proteger a esas dos jóvenes almas. Sin importar el costo. La reencarnada no pudo evitar sonreír a los dos jóvenes. Inclinando ligeramente la cabeza hacia ellos. La boca de Sirius se abrió ligeramente. La mano de su tutor apretó ligeramente su hombro. Regulus se agachó aún más detrás de su hermano. Pero no dejó de mirarla con curiosidad. Petunia exhaló un suspiro controlado. Recordando dónde estaba y qué estaba haciendo. Sí. Estaba hablando de por qué los goblins eran dignos de confianza. Poniendo a este extraño en su lugar. Volvió a concentrarse y se giró para encontrarse con la mirada intrigada de Fradnock. Confiamos en los duendes porque son honorables y no se dejan engañar fácilmente por magos pretenciosos. Sonrió y le hizo un gesto con la cabeza al duende. Él le devolvió el gesto con una sonrisa que mostraba los dientes y ella volvió a mirar al extraño. Y, a diferencia de algunas personas, no hacen suposiciones infundadas sin tener en cuenta su entorno. Petunia ignoró las miradas y los susurros que llenaban la habitación. Solo el tiempo diría si esto era algo bueno o no. En lugar de preocuparse por eso. Se oceupeó con acento agudo de llevarse el caramelo que había recibido a los labios y saborear la sensación mentolada que llenaba su boca. La niña quería que todos vieran exactamente cuánto confiaba en los duendes.
Dejó escapar un pequeño suspiro de llamas azules inducidas mágicamente. Divertida con los hermosos remolinos que formaba en el aire. Oh, definitivamente necesitaba más de estas. Sin dudarlo un momento. Tomó de la mano a McGonagall. Petunia podía sentir a la bruja brillar de orgullo a su lado mientras la mujer comenzaba a guiarlas hacia las profundidades del edificio mágico. Petunia se puso a caminar junto a la mujer con facilidad. Sin dejar de recordarse a sí misma que, por amor a Dios, todo lo mágico no se debe subestimar.